Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Y bueno, estamos hoy gozosos de tener personas nuevas como Claudia, como Sara, que ya estaba acompañándonos buen tiempo, ¿cierto? De manera virtual. Pero también yo quiero saludar a Florentino, por ahí que nos estaba visitando hoy, el papá de Cata. Y también yo no estuve hace 8 días, entonces sí saludo a Yolanda y a Juanita, que no las quiero mucho y no las veía hace buen tiempo, sobre todo a Juanita. Bien, seguimos en este tiempo de prédica sobre el ADN, o sea, de dónde venimos este movimiento de las iglesias de Aposento Alto, y hablábamos ya, y hablaba Cristian de la historia de los hermanos libres. No voy a ahondar en eso. Pero como pueden ver en la primera diapositiva, de pronto que podamos aquí mostrar, dice, ¿dónde firmo? ¿Sí? Y es que algo que diferencia mucho a las iglesias de Aposento Alto, y es que ustedes cuando llegan acá nunca les han dado un carné o les han hecho firmar un documento de membresía, ¿o sí? No, ¿verdad? Entonces es algo que nos diferencia un poco, y yo quisiera que vayamos a la Biblia y quiero que me acompañen al libro de los Hechos, al capítulo 2. Busquen ahí en sus Biblias. Yo lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 40 al 47. Hechos 2, 40 al 47. ¿Ya están ahí? Los que no tengan Biblia por ahí pueden acercarse a alguien y van leyendo y me acompañan. Dice versículo 40, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvese de esta generación perversa. Aquí está el apóstol Pedro, quiero entrar en contexto, predicando después de Pentecostés, ¿recuerdan? Cae el Espíritu Santo sobre ellos predican el evangelio en diferentes idiomas, sobrenaturalmente, porque habían muchas personas porque era el tiempo de la Pascua, mucha gente en Jerusalén que venían de todas partes del Imperio Romano, y entonces llegan allí diferentes idiomas, y lo increíble es que esta gente empezó a hablar en diferentes idiomas el evangelio, a predicarles el evangelio. Y cuando termina de predicarles ese evangelio que dice, mira, si debes arrepentirte y debes aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él murió por ti en la cruz, Él derramó su sangre por ti y resucitó para darte vida eterna. Cuando Él entrega ese mensaje, entonces les exhorta y les dice, sálvese de esta generación perversa. Y en el verso 41 dice, así pues, los que recibieron su mensaje, o sea, los que creyeron en ese mensaje, fueron bautizados. Y aquel día se unieron a la iglesia 3,000 personas. ¿Qué tal? Tremenda predicación, ¿no? 3,000 personas convertidas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. En la Reina Valera dice, con sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban a ser salvos. Bien. Yo sé que muchos de ustedes tienen un claro concepto de lo que es una familia, aquellos que han tenido la bendición de nacer en una familia funcional. No todos han tenido ese privilegio, pero la mayoría podemos entender que es una familia. Yo sé que si alguno aquí no ha entendido que es una familia, al menos hoy puede decir, tengo una gran familia que se llama Aposento Alto 140. Amén, si es que no lo ha comprendido, ¿sí? Pero aquellos que tuvimos una familia funcional, de alguna manera, llamémoslo bíblica, pudimos entender por qué Dios le da tanta importancia al tema de la familia. ¿Por qué Dios empieza con Adán y Eva y crea toda esta raza humana? ¿Por qué empieza con Jacob y crean una nación? ¿Cuál?
Israel. Israel nació de Jacob, de sus 12 hijos. Recuerdan, 400 años en Egipto. Allá se formó una nación de 2 millones de personas que empezó con Jacob y sus esposas, Lea y Raquel. Entonces, ¿qué importancia tiene la familia para Dios? Además, porque Dios le da mucha importancia también al tema de los beneficios que tiene pertenecer a una familia. Y yo le quiero preguntar, ¿usted está feliz de la familia en sangre a la cual pertenece? ¿Sí? ¿Ana María está feliz allá con los Bernal o Diego Felipe ahí le cae como mal? Ay, man, toca aguantarse a ese hermanito. Bueno, mentiras. Qué bonito es eso, una familia, papá, mamá, sus hermanos. Eso es algo que creo que más de uno de nosotros lo valoramos. Incluso aquellos que no han podido tener la bendición de pronto de tener una familia funcional, saben lo que trae como beneficio estar en una familia funcional y bíblica. Uno cuando está en una familia se siente protegido. Uno cuando está y pertenece a una familia, es miembro de esa familia, uno siente la unidad de esa familia. La ayuda, el compartir unos con otros cuando estoy triste, cuando estoy con problemas, como mi padre o mi madre o un hermano se acerca y me abraza y me alienta y me ayuda a levantar mi ánimo. Ese sentido de compartirlos, de pertenencia que hay en una familia, de seguridad, de sentirse amado. Y algo muy importante en la familia, esa formación de valores. ¿Dónde se hace? En una familia. Cuando decimos que somos miembros de una familia es precisamente porque nos ligamos a todas estas cosas. Todas estas cosas nos unen. Y en la familia de Cristo pasa lo mismo. Hay cosas que nos unen. Hay cosas que mantienen la unidad de la iglesia. Y por esa razón es que nos llamamos hermanos, porque todos tenemos un mismo Padre. ¿Cuál es? Dios. ¿Y quién es en esa familia la persona que nos une? Jesucristo, amén. Es Jesucristo el que nos une, es Él, no es el pastor, no es los diáconos, no, es Jesucristo, esa persona que nos une. Eso es importante verlo y por eso nos llamamos familia. En otras iglesias, no sé, alguno ha ido a otra iglesia, pero otras iglesias no son como acá que uno se llama por el nombre, ¿no? Sino se dice hermano. Ustedes me encuentro con Miguel, no le digo Miguel, sino hermano, hermana. ¿Han estado en ese tipo de iglesias? Bueno, yo sí he estado. Pero es bonito, ¿sabe? Porque somos hermanos. No lo busquen, pero Efesios 2, 18 al 19 dice esto, miren. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Eso es algo que nos une. Tenemos un mismo Padre, tenemos a Jesucristo, nuestro Salvador, y un mismo espíritu, ese que nos selló. Verso 19, así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Pregunto, ¿usted cómo se siente saber que es parte de la familia de Dios? ¿Feliz? ¿Eso no produce un aleluya como estaban cantando ahorita? Yo creo que sí, ¿no? En esa iglesia somos un poco como calmaditos, pero eso produce un aleluya. Mi papá es Dios. Mi hermano es Cristo. Dice que es mi amigo también. Y el Espíritu Santo vive en mí. Aleluya. Amén. Es entonces la fe puesta en Cristo lo que nos une y nos hace miembros de esta familia de Dios, porque tenemos muchas cosas en común. Como toda familia tiene muchas cosas en común, ¿no? El apellido, el mismo papá, la misma mamá, las mismas mañas, ¿cierto? Las mismas, por ejemplo, cuando se casan, a mí algo que me da risa es que la esposa a veces se queja de que el esposo no come cebolla, no le gusta la cebolla. ¿De dónde aprendió a comer cebolla el Señor? En la casa de él, ¿cierto? Traemos esas, pero eso nos une como familia, esas mismas costumbres, esos mismos gustos. Una de las razones de la formación de los hermanos libres, cuenta la historia que por ahí en 1800 algo de eso les habló ya Cristian Ramírez, uno de sus fundadores, Edward Cronin. Este hombre llegó a varias iglesias en Inglaterra, pero en todas le exigían que tenía que firmar un documento de membresía, ¿sí?
que era la manera en que podía convertirse en miembro de esa iglesia. Y él dijo, pero ¿por qué? Si realmente lo que me hace miembro de la iglesia o de la familia de Dios, ¿quién es? Es mi fe puesta en Cristo, mi Salvador. Y a causa de eso, él junto con Darby y todos estos hombres que empezaron este movimiento de hermanos libres, empezaron a hacer eso y recibían personas. Y lo que les interesaba era que esas personas fueran creyentes en Cristo. Lastimosamente, con el tiempo, se separaron por otras cosas y no por eso. Qué triste, ¿no? Muchas veces nos separamos no por doctrinas o problemas fundamentales o incluso doctrinas generales. No nos separamos por eso, sino resultamos separándonos por formas. Porque a uno le gusta un grupo de alabanza acá y al otro no. Por formas. Y eso realmente es triste, pero eso ha pasado en las iglesias de Cristo. Pero volviendo al tema de la membresía, yo les pregunto, ¿qué cosas son las que realmente nos hacen miembros de la iglesia de Cristo? Eso vamos a mirarlo rápidamente. Yo creo que ya lo estuvimos leyendo allí en Hechos 2 y ustedes ya pudieron identificar esas cosas que realmente te hacen un miembro de la familia de Dios. Primer punto, nuestra común fe en Cristo. Allí dice en la nueva Biblia de las Américas, y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La principal razón o el principal requisito que nos convierte en miembros de la Iglesia Universal de Cristo y de una iglesia local como esta es la fe o la misma fe que fue puesta en Jesucristo y en lo que Él hizo en la cruz. Una persona se siente miembro de la Iglesia Universal de Cristo cuando un día se arrepintió de sus pecados. Y les pregunto, ¿usted ya se arrepintió de sus pecados? ¿Se arrepintió de su vana manera de vivir que tenía antes? ¿Sí? Y entendió que Cristo murió de forma vicaria, o sea, en sustituto por usted en la cruz, que era usted y yo quien debió morir en la cruz, pero que Él fue el que murió por usted. ¿Usted cree eso? Y que Él cargó sobre Él toda la ira de Dios que era para nosotros, cayó sobre Él por el amor de Dios hacia nosotros, hacia las personas que decidimos un día creer en Él y recibirlo como lo recibieron en aquella ocasión 3,000 personas. Un día tú y yo también lo recibimos y ese fue un día de fiesta, porque ese día también tú resucitaste a una vida nueva, como Él resucitó de los muertos y promete vida eterna. Amén. Eso es lo que nos une principalmente, nuestra fe, esa fe en lo que Jesucristo hizo allí en la cruz. Y cuando hemos creído en Cristo, no solo lo tenemos a Él, algo hermoso es que dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. Amén, tenemos el mismo Padre. Por eso es que Efesios 2 dice que somos familia de Dios, Efesios 2:19. Y tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y es eso lo que nos va introduciendo a la vida cristiana de una iglesia local donde todos compartimos esa misma fe. Entonces no necesitas firmar un papel para eso, no necesitas tener aquí un carnet que diga que yo soy de la... Y es triste porque ahí incluso ni siquiera en ese carnet o en eso que firmas dices que eres de la iglesia de Cristo, sino que eres de la iglesia, como se llame la iglesia. Algo importante en este pasaje es notar la importancia también de ser bautizado, aunque obviamente cuando uno llega a Cristo empieza a recibir una edificación de lo que es la palabra de Dios para entonces realmente entender la salvación y entonces dar este paso hacia el bautismo. Dice que ese mismo día ellos fueron bautizados. Y es que no tiene ninguna congruencia personas que llegan a Cristo y duran tiempo y nada que se bautizan. Yo a veces pienso que esos que llevan mucho tiempo y uno les pregunta ¿por qué no se ha bautizado? Es que no estoy seguro, esa persona no es salva. Esa persona es salva. Si yo estoy seguro de mi salvación, lo que quiero es declarar públicamente a través del bautismo que Cristo vive en mí. Amén. Esa es la lógica.
Entonces, primer punto, nuestra fe común en Dios, en lo que Dios hizo a través de su Hijo y en su Espíritu Santo morando en nosotros. Esa fe puesta en Cristo es lo que nos une. Segundo, nos une y nos hace miembros de la iglesia de Cristo. Segunda cosa que te hace miembro de una iglesia, nuestra común doctrina, ¿verdad? Ahí vemos Hechos 2:42 que dice que la iglesia allí en Jerusalén, que fue la primera iglesia local que se formó, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿sí? En la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y vamos a mirar este primer punto que trae ahí la primera coma. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tan pronto creyeron en Jesucristo y se bautizaron, se unieron a esa iglesia local allí en Jerusalén. Todas esas familias llegaron allí y dice que lo primero que perseveraban era en la doctrina de los apóstoles. O sea, los apóstoles estaban cumpliendo con la gran comisión. El Señor les dijo, id y haced a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces yo me imagino que toda esa iglesia se sentaba a los pies de los apóstoles a recibir toda esa doctrina, toda esa enseñanza que Jesucristo les había transmitido a ellos. Por eso aquí en esta iglesia hacemos lo mismo. Cuando una persona llega nueva o incluso si esta persona ya ha estado en otra iglesia, nosotros hacemos esa labor. Eso es lo que nos toca. ¿Por qué? Porque a través del estudio de la palabra usted tiene una idea clara de qué es lo que usted realmente cree y practica en su vida, porque eso es la doctrina, ¿sí? Entonces, es importantísimo ese estudio que se hace en una iglesia sana, obviamente, ese estudio sistemático, ese estudio profundo, ese estudio contextual de la palabra de Dios, no de las emociones del pastor, no de las cosas que a mí de pronto, ay, es que, y cómo tergiverso la palabra y la tuerzo para que diga lo que yo quiero decir. No, lo que Dios está diciendo en su palabra. Y eso se lo transmitimos a las personas para que las personas tengan esa misma doctrina general. Si aquí hubiera alguien que dijera que Jesucristo no es Dios, ¿podría llamarse miembro de esta iglesia? O si hubiera alguien que dijera que el que murió en la cruz no fue Cristo, sino fue San Pedro, ¿sería que podríamos? No, ¿sí? Precisamente cómo logramos tener esa misma unidad de doctrina, estudiando. Por eso es que les animamos a estudiar la palabra, a discipularse unos a otros. Aquí se hace un discipulado y después de que esa persona ha sido discipulada, la idea es que esa persona siga haciendo lo mismo que Jesucristo nos ordenó, seguir transmitiendo ese conocimiento a otra persona. Incluso no solamente nueva, hay personas que llegan a nuestras iglesias, que vienen de otras iglesias y a veces a través del estudio corrigen algunas doctrinas, de pronto no fundamentales, pero generales que tienen mal. Y eso hace que tengamos una unidad. Una unidad. Tenemos entonces la misma fe y tenemos una misma doctrina. Tercero, vamos a mirar, y es nuestra común unión. Tercer punto. Ahí mismo en Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en la común unión. Yo no sé, pero no hay nada más hermoso que una familia unida, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha tenido que sufrir con una familia que se desune? Por X o Y razón. Yo creo que sí, ¿no? Varios hemos tenido que sufrir afrontando el divorcio de unos padres o afrontando un problema entre hermanos. Y que casi siempre es nacido de la carnalidad que hay en nosotros, de la pecaminosidad, del egoísmo que hay entre nosotros. Es muy triste ver familias que eran unidas y ahora hoy están separadas, peleadas por la herencia que dejó el papá. O peor, me parece súper triste, esos que últimamente se han separado por temas políticos, porque el uno es de tal lado y el otro es de tal lado, el otro apoya no sé qué, y resultan bravos. Y yo no le hablo a ese tipo porque ese tipo es del otro partido.
Eso es triste, pero nada más hermoso que la comunión. A mí me encanta ver en este pasaje, y quiero leerlo, y es lo que dice allí en los versos 44 en adelante. Dice que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad. Qué lindo es esa comunión. Qué lindo fue ayer ver algunos videos de los jóvenes aquí jugando. Me imagino que tomándose un buen refrigerio, ¿cierto, Miguel? Usted que es ahí el duro del refrigerio, ¿sí? Pasando un tiempo bien rico entre hermanos, porque eso es lo chévere de una iglesia, esa preocupación. O sea, lo que a mí me preocupa, me gustaría que a ustedes les preocupara. Lo que a ustedes les duele, a mí me gustaría que a mí me doliera. De la misma manera, para sentir esa preocupación, sentir que tengo un hermano que realmente está preocupado por mi situación, que me siento triste y él me está llamando y me está diciendo: estoy contigo, estoy llorando por ti, fresco, tú puedes salir adelante. ¿A ustedes no les han podido ustedes en este tiempo de pandemia sentir ese amor de la iglesia? De estar preocupado por la necesidad de esta persona necesita comida, llevémosle unos mercados. Qué bonito fue ver eso al principio de la pandemia. Pero eso es una marca que identifica a un miembro de una iglesia, esa común unión con sus hermanos. Me preocupa lo que a ellos les pase. Pongo mi vida, mi servicio, mis dones, mis talentos al servicio de la iglesia de Cristo. Si Cristo puso todo por mí, ¿yo por qué no pongo todo por mis hermanos? Amén. En eso se identifica un miembro de la iglesia. No hay que firme un papel, no hay que llegue un carnet que diga aposento alto 140 o 163, no sé cómo lo quieran llamar, ¿sí? No, no es en eso, es en el amor que nos mostramos los unos a los otros, y por eso esa común unión nos une y hace que seamos miembros no solamente de la iglesia local, sino de la iglesia universal, porque también oramos por otras iglesias. Un cuarto punto, muy chévere, nuestra común adoración. Dice que el partimiento del pan. Pero cuando uno habla del partimiento del pan, y ustedes lo han podido comprobar, y creo que una de las iglesias que conozco, de todas las que conozco, la que más le da importancia a este tema de la cena del Señor son las iglesias de aposento alto, o que vienen de este movimiento de los hermanos libres. Todo este culto se hace alrededor de la cena. ¿Por qué? Porque la cena nos recuerda a Cristo, a ese hombre que siendo Dios murió por nosotros en la cruz y dio su sangre y su cuerpo por nosotros. Y todo va alrededor de la cena. A quien adoramos aquí constantemente es a Jesucristo por su amor, por lo que Él hizo por nosotros. Eso nos une, esa adoración. Y gracias a que conocemos a Cristo, conocemos al Padre, ¿cierto? El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, si usted trata de llegar a Cristo por otros medios, al Padre por otros medios, está perdiendo su tiempo. El camino es Cristo. No hay otro camino. Jesús le dijo a la samaritana en Juan 4: ustedes adoran lo que no conocen. Y era verdad. Y le dijo: para que ustedes adoren de verdad, deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Si usted no conoce a Cristo, no puede hacer una perfecta adoración. Y dice que en espíritu, cuando usted nace de nuevo, el que viene a morar en usted es el Espíritu Santo. Por eso usted sí adora correctamente al que es, al Padre. Entonces, esa adoración que se hace en nuestra iglesia local, cuando compartimos en unidad ese mismo pensamiento de que es a través de Cristo que tenemos una verdadera adoración y es Cristo el centro de nuestra adoración, eso nos hace hermanos unos a otros. Si alguien dijera: no, yo vengo aquí a adorar a mi novia, pues chévere, pero no, nuestra adoración es Cristo, nos une. Y creo que algo que, y este es un consejo no solamente para nosotros como iglesia, ¿no? Es un consejo también para las familias. Y es: uno debe luchar
para no permitir que nada destruya la unidad de la familia. Nada. En ese momento hay muchas cosas que están entrando a la familia, que vienen del mundo y que están destruyendo los hogares, que están separando a los hogares. Y eso es triste, porque eso es lo que Satanás quiere, destruir. Para eso fue llamado, ¿no? A robar, matar y destruir, y a eso viene. Y por eso, como un tigre, tienes que tú luchar en esta iglesia o en tu familia por mantener la unidad de la iglesia. Debemos hacerlo. Sin duda, y esto lo quiero mirar aquí bueno, lo quiero introducir aquí, es que decía el apóstol Pablo en Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, es la adoración lógica. ¿Qué quiere decir con esto? Que adoración no es solamente venir el domingo aquí a cantar. No, eso no es adoración, eso es parte de la adoración. La adoración que hacemos grupal, adorando a Dios a través de la música. Pero mi verdadera adoración, ¿sabe cuál es? Cuando esa fe que tengo en Cristo y esa doctrina que he aprendido y la cual incluso hasta proclamo a otros, la vivo en mi vida, cada día. Es que no es aprenderse la palabra de memoria, no, es que cuando la llevo a la práctica, ahí adoro a Dios. Cuando soy un buen esposo, cuando eres una buena esposa, cuando eres un buen hijo, cuando eres un buen ciudadano, cuando eres un trabajador correcto, honesto, cuando manejas bien tu carro, ahí adoras a Dios, amén. Y eso también convierte en un miembro de la Iglesia Universal de Cristo. Quinto, nuestra común oración. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la oración. La iglesia primitiva, si ustedes leen el libro de los Hechos, es precioso ver cómo perseveraban en oración. Mantenían orando por cada situación que sucedía, ¿cierto? Ayunaban, oraban y de ahí, de esos ayunos y esa oración, Pablo y Bernabé salieron a predicar el evangelio por todo el mundo, incluso hasta Europa, ¿verdad? Por todo el mundo que se conocía en ese momento por el imperio romano. Oraban cuando Pedro caía en la cárcel, cuando Juan caía en la cárcel, ellos siempre estaban orando. Una marca distintiva de un miembro de una iglesia es que es una persona que ora. Lastimosamente en este mundo que estamos viviendo, y yo les pregunto, ¿a qué hora se levantan ustedes y a qué hora se acuestan? Y algunos me dirán, yo me levanto a las 3:30 de la mañana, ¿sí? Para poder alistar a los niños que tienen que ir al colegio. Hay un corre-corre que yo mismo creo que el mismo Satanás nos ha metido de un tiempo para acá, en ese corre-corre que ya a las 8 de la noche tú estás rendido. No estoy diciendo mentiras. Uno no quiere sino irse a la camita a dormir. Y la esposa le dice a uno, mi amor, ¿oramos? Bueno, oremos. Pero no es fácil, porque cada vez esos tiempos de reposo, esos tiempos de silencio, y yo le hago una pregunta, ¿hace cuánto usted tiene tiempos de reposo y de silencio a solas con el Señor? Que diga, hoy estuve 3 horas con el Señor a solas. Levante su mano el que ha estado últimamente 3 horas a solas, que ha podido apartar ese tiempo y decir, he estado 3 horas orando y leyendo su palabra y deleitándome en él. Gracias por la sinceridad, no es fácil. Ya no tenemos tiempo porque eso es lo que Satanás está copándote. Lo malo es que parte de todo eso que te está copando, te lo está copando es con Facebook, ¿no? Con Instagram. Entonces a veces no es que no tengamos tiempo, es que hemos reemplazado el tiempo de Dios por otras cosas. Pero una marca distintiva de un miembro de una iglesia es la oración. Es la oración grupal y la oración personal. Es triste cómo nuestro grupo de oración cada vez es menor. Al principio de la pandemia, yo creo que por el susto de que se iban a morir de COVID, eso entraba a todo el mundo. Ahí sí les da por orar, ¿no? Ahora entran unos poquitos, los fieles. Pero eso entristece. Entristece. Y perdónenme, pero los jóvenes brillan por su ausencia en el grupo de oración. ¿Sí? Y eso es triste, porque son el futuro de la iglesia. Y yo les cuento una cosa, tal cual es el orador, tal cual es su vida.
Yo puedo tener una vida religiosa, de venir y predicar acá, pero mi vida fuera de la iglesia puede ser lo más pobre espiritualmente posible. ¿Saben por qué? Porque no me comunico con mi Creador, porque no me alimento de Él. La oración es como esa vitamina, es como ese combustible que realmente me permanece firme en las cosas del Señor. Jesús estuvo ayunando y orando 40 días y 40 noches y en vez de debilitarse, se fortaleció y soportó la tentación de Satanás. Y estuvo 3 años ministrando y murió en una cruz valientemente porque se alimentó con su Padre en su relación. Hermanos, eso nos hace miembros de una iglesia, querer orar por otros. Y ha sido bonito ver cómo las personas en este tiempo de pandemia han orado unos por otros. Y yo no digo que el Señor ha respondido sí al 100%, no, porque Él a veces dice espera o dice no te voy a cumplir esa petición. Pero creo que el 95% de las peticiones que hemos puesto en aposento alto se han cumplido. Me daba risa, hacía un paréntesis en el anterior culto diciendo que a algunas personas les da miedo cuando Carlos Rodríguez está escribiendo en el grupo de oración, dice, se murió alguien, o, sí, en el grupo de aposento alto, o alguien está enfermo, ¿quién cayó? Pero ha sido bonito porque las personas empiezan a orar y sí, estamos orando y la mayoría de las veces tocó colocar, listo, ya se recuperaron, gracias por sus oraciones, ¿no? Incluso si algunos murieron, otros se han visto alentados por esa oración. Otros se han sentido, me lo decía, y de verdad que sentimos la muerte del hermano de Lenita y de Mercedes y tío, ¿cierto? De Harold. Pero me decía Lenita, me he sentido confortada por sus oraciones. Es algo que uno sobrenaturalmente siente en su vida, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿De dónde viene? De una oración. De una oración. Puede ser la más sencilla, pero que el Señor la escucha. Entonces, hermanos, esto más que un regaño, no es un regaño, es una exhortación, es un ánimo a que oremos, a que nos volvamos a conectar con el Señor, a que nos volvamos a alimentar de Él. Mire, eso va a producir en nosotros una vida mucho más productiva espiritualmente hablando. Sexto, para terminar, nuestra común proclamación. El versículo 47 dice que la iglesia permanecía alabando a Dios y hallando favor para con todo el pueblo. O sea, todo el pueblo decía, uy, qué chévere esta gente. Y el Señor añadía cada día, ¿cierto?, a su iglesia o al número de ellos los que habían de ser salvos. ¿Por qué el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos? No porque el Señor mismo venía y les hablaba, era por el testimonio y la proclamación del evangelio que esa iglesia hacía. Un aspecto que hace evidente que yo soy miembro de una iglesia es mi preocupación por las almas que se pierden. Cuando yo digo, tenaz, si hoy mi abuelito o mi tío o mi primo murieran, irían al infierno. Y yo les pregunto, ¿a ustedes realmente les preocupa que su familia se vaya al infierno? No parece. A veces no parece, no lo digo no lo estoy juzgando a ustedes, yo sé que cada uno de ustedes está preocupado por eso, sino que digo que no parece porque yo a veces les pregunto y ya le predico, es que me da pena. No, yo la verdad no, es que no ha habido como la oportunidad. Y uno dice, ¿y cuándo será la oportunidad? El día que se muera ya no hay nada que hacer. Pero sí debe haber una preocupación. O sea, a mí me ha encantado ver a los jóvenes de nuestra iglesia que más o menos una vez al mes lo están haciendo, ¿cierto? Vienen y se van por el barrio y predican el evangelio. Y si nosotros o algunos de nosotros nos da, y eso no está mal, soy tímido, me da pena hablarle a la gente, al menos yo los invito que cuando haya esas jornadas de evangelismo vengan y le ayuden a los muchachos a organizar los tratados, a cuadrar el refrigerio que a veces se le regala a las personas. Eso es una ayuda, estamos ayudando hasta monetariamente por el evangelismo. No todos estamos llamados a predicar el evangelio, pero sí estamos llamados a ayudar a que el evangelio sea proclamado. Y un miembro de una iglesia genuino es una persona que se interesa por la salvación de esas personas que se están perdiendo.
¿sí? Debemos preocuparnos. Y nuestra iglesia hace tiempo no hacía eso y a mí me alegra ver cómo los jóvenes están predicando el evangelio aquí en el barrio. Alguna vez los acompañé y es muy chévere y es bueno que sigamos haciéndolo. Y es bueno que sigamos sin ningún miedo predicándole a nuestra familia también. A mí me gusta mucho en ese 47, verso 47 que dice que tenían favor del pueblo. ¿Por qué tenían favor del pueblo? Porque la gente los estaba viendo. Ese testimonio que ellos estaban mostrando de unidad en la fe, en la comunión, oye, eso es cómo se ayudan los unos a los otros, cómo se aman, cómo mantienen esa vida de tranquilidad, de paz, de oración. Eso hacía que las personas se sintieran ¿qué? Atraídas. Y cuando una persona se siente atraída y le pregunta a uno, bueno, ¿usted qué es lo que tiene que yo no tengo? Ahí es cuando hay la oportunidad de predicar el evangelio. Pero es muy complicado cuando mi testimonio es un mal testimonio y ¿quién me va a preguntar si vivo la vida igualita a cualquier persona en este mundo? Si cuando tengo problemas me corto las venas. En nada estoy haciendo diferencia con una persona que tiene problemas en el mundo. Entonces, algo muy importante, hermanos, es ver que tú no necesitas para nada ni un carné ni un documento firmado. Son estas cosas las que te convierten a ti en un miembro de Cristo. Y te quisiera preguntar, ¿cuántos pueden levantar su mano y decir, yo tengo esas 6? Y yo sé, levántenla todos. Levántenla todos, porque puede ser que en muchas necesitamos crecer. Tranquilos, levántenla todos. Es que si ustedes tienen al Espíritu Santo en su vida, ustedes son miembros de Cristo. Hay cosas en las cuales todos tenemos que crecer. Yo tengo que crecer en oración. Yo tengo que crecer de pronto en poderle predicar el evangelio a otros. Yo debo crecer en eso. Sí, todavía no soy perfecto. El Señor nos está ayudando en ese crecimiento. Pero todos podemos tener esas 6 características totalmente. No somos perfectos en las 6, pero podemos sin ninguna duda crecer tomados de la mano del Señor. Entonces, eso nos debe identificar. Por eso, aunque en esta iglesia no existe una membresía, sí, gloria a Dios, y algo muy chévere es que nos conocemos todos. De pronto no nos decimos hermanos, pero normalmente me conozco el nombre de un 80% de las personas. Eso es chévere, nos conocemos. ¿Sí? No tenemos un logo, no tenemos algo que nos identifique, pero somos miembros de Cristo y somos miembros de la familia de Dios. Y a ti eso no te alegra y no te da gozo, pues no sé qué te puede alegrar, ¿verdad? Y como somos hermanos en Cristo, yo les invito a que sin miedo al COVID, no sé, con puñito, con lo que sea, por favor, salúdense. Un rato, párese y salúdense y díganse como lo que son, hermanos. Pueden hacer desorden. Vaya, saluden a Juanita y a Yolanda, bienvenidas. Por allá me tienen abandonada doña Claudia. ¿Quién me la saludó? A ver. ¿Quién me saluda a doña Claudia ahí al fondo, por favor? A Sarita aquí que viene hoy a visitarnos. Yo, Sarita. Entonces, esas son las cosas que nos hacen familia. No es un documento. No es un documento firmado, es esto. Es esta comunión la que nos hace miembros los unos de los otros. Hace
Hace muchos años en esta iglesia siempre se cantaba un himno, ¿no? La oración sacerdotal, cuando habían estos tiempos de abrazos y comunión. Sí, pues no voy a ser el oso cantándola, pero creo que sí se acuerdan, ¿no? El Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Mientras tanto todos se abrazaban, eso era bonito. Muy bien, vamos a orar. Y antes de orar, algo importante, si usted viene por primera vez o si usted nunca ha recibido a Jesucristo en su vida, arrepiéntase hoy de su pecado. Hoy es el día. Como decía ahí el apóstol Pablo, aléjese de esta perversa generación que cada día es más perversa y acepten a Cristo en su vida, arrepiéntanse y ténganlo en su corazón. Vivan para Él. No hay mejor vida que la vida en Cristo y no hay mejor familia que la familia de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra porque es viva y eficaz. En tu nombre, amén. El Señor los bendiga.